Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos. La parashá de esta semana se llama Bereshit, que significa en el comienzo, y es el inicio de toda la Torá, la creación del mundo, que comienza en el libro de Génesis, que en hebreo se llama Bereshit. Como todos sabemos, la historia de la creación del mundo entero y finalmente del ser humano. Y el propósito para el cual fue creado era para acercarse a su Creador y estar unido con Él a través de sus mandamientos, elevarse hacia su Creador. Y tanto el hombre como toda la creación recibirían el beneficio de la presencia divina en el mundo. Así inició la historia de la humanidad, teniendo al ser humano en perfecta conexión con su Creador. Toda la creación, los animales, las plantas, la naturaleza entera, todo el planeta y toda la creación entera estaba llena de la presencia divina, que era la vida y la energía de todo lo que existe. Sin embargo, una de las razones de la creación es el libre albedrío. Fue voluntad del Creador que el ser humano tenga la capacidad de escoger entre el bien y el mal. La historia de Adán, el Eterno le entregó un mandamiento que está escrito en la Torá acerca de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y mal. Y la Torá oral nos cuenta que adicionalmente a ese mandamiento, el Eterno le ordenó que toda su descendencia, toda la humanidad que vendría después de él, deban cumplir 6 mandamientos, ya que cuando viene Noach, a él se le entrega un mandamiento adicional, con lo cual ya tendríamos los 7 preceptos para los Benei Noach. Pero entre tanto, Adán recibió en su tiempo solamente 6, el cual era no cometer idolatría, no blasfemar el nombre del Eterno, no asesinar, no cometer inmoralidad sexual, no robar y establecer cortes de justicia en todo el mundo. Sin embargo, de todas las cosas prohibidas, hay una que es esencial en toda la Torá, y es la primera que hemos mencionado de estos 6 preceptos que le fueron entregados a Adán, y es no hacer idolatría. Ahora bien, Adán falla en la sección del capítulo 3 donde dice que la serpiente afirma que al comer del fruto de este árbol serán como Dios, conocedores del bien y mal. En ese momento, con dicho argumento, el hombre por un momento acepta la siguiente idea, que para obtener algo que él siente que necesita, debe buscarlo, en este caso, en el fruto de este árbol. Sin embargo, el propio Creador prohíbe esto, prohíbe que se coma de este fruto. Pero por otro lado, el argumento de la serpiente dice que en realidad el ser humano necesitaba conocer algo que le faltaba conocer, necesitaba algo que le hacía falta, y que Dios mismo le prohíbe esto, pero él lo necesita. Por tanto, debe ir y en contra de la voluntad divina, buscar y obtener aquello que él necesita. El engaño de la serpiente se fundamentaba en el hecho que el ser humano siente que algo le falta y que aunque vaya en contra de las leyes del Eterno, aún así puede buscar aquello que necesita, incluso transgrediendo la voluntad divina. Esta es la raíz de todos los pecados, pero principalmente del pecado de la idolatría. La idolatría, como nosotros la conocemos, es la adoración a otro Dios, que en realidad no existe otro Dios, sino que nosotros le damos el título de nuevo Dios, y según esto el hombre va y adora este Dios creado por él mismo, pero lo hace con un objetivo específico de recibir algo que él cree necesitar en ese momento, y para recibirlo transgrede el mandato divino de no hacer idolatría. La Torá escrita cuenta que Adán tuvo un nieto llamado Enosh, y la Torá oral cuenta que en la época de Enosh comenzó en la humanidad que estaba naciendo
un error de pensamiento que los llevó hacia la idolatría, al punto que la humanidad entera se llenó de idolatría. Y allí cuenta que ellos pensaron que el Todopoderoso también tiene asistentes allá en los mundos de arriba, ángeles, e incluso el sol, la luna y las estrellas, todos esos astros que estaban muy alto, eran también los siervos del Eterno. Y tal como se debe honrar al Rey del mundo, también se debe honrar a los siervos del Rey, que son los ángeles y los astros y las estrellas y los planetas. Y adicionalmente también pensaron que podían elevar sus peticiones a aquellos asistentes y servirlos a ellos para que sean mediador entre el Eterno y ellos. Y así comenzó la idolatría. El asunto se fue desviando cada vez más. Al inicio adoraban al Eterno y también daban honra a los astros. Pero conforme pasaba el tiempo, el ser humano fue dando su honra principal a los astros, a los ángeles, y elevando sus pedidos a ellos para que ellos se encarguen de suplir sus necesidades de manera más directa, o para que ellos se apoyen en estos ministros del cielo. Esa fue la desviación. Y después de un tiempo, las siguientes generaciones se fueron olvidando del propio creador de todo y se concentraron en la adoración a los ángeles, a los astros, a los planetas, al sol, a la luna, etc. Somos noágidas, la verdad de la Torá para las naciones. También cuenta la transmisión oral que los primeros seres humanos comenzaron a construir templos, imágenes, al principio con la intención de darles honra y después con la intención de extraer energía de esos astros, con el propósito de recibir todo aquello que ellos necesitaban, deseaban y pedían. Querían encontrar un contacto espiritual a través de las imágenes y a través de los templos y a través de los rituales que ellos comenzaron a hacer en estos cultos al sol, a la luna, a las estrellas. Y todo esto era a raíz que el ser humano de esa época tenía una inteligencia muy alta. El Eterno creó a Adán en un nivel de inteligencia y de fuerza física también muy elevada. Y todos los primeros seres humanos eran fuertes físicamente y muy inteligentes. Sus almas, su intelecto y su fuerza física eran más allá del ser humano que hoy en día conocemos. Cuenta el Rab Yosef Shani, en nombre de la Torah oral, que en esa época toda la tierra era un solo componente de tierra, no estaba dividido por continentes. La división de los continentes apareció mucho después, en la época de la Torre de Babel. Sin embargo, antes del diluvio, las personas vivían en un solo lugar central que era la tierra, teniendo alrededor al océano. Ahora bien, estos seres humanos que vivieron antes del diluvio, con su gran inteligencia, construyeron un mundo muy organizado y la ciencia de ellos era avanzada, pero a la misma vez tenían conocimientos muy especiales en el terreno espiritual. Y lo que construyeron como templos a los astros, no solamente eran templos con figuras e imágenes, sino que fueron construidos en lugares específicos, dirigiendo su construcción directamente hacia la dirección de los astros, orientando sus templos exactamente con la salida del sol, con la energía que daban determinadas estrellas, la conectaban desde la tierra hacia la energía de dichos astros, todo esto en el conocimiento de ellos. Y todas esas construcciones que nosotros vemos, conocidos como las maravillas del mundo, construcciones antiguas, construcciones gigantescas incluso, en los diferentes lugares, tanto en Egipto, las famosas pirámides, o en Latinoamérica, en el cual hay templos que los investigadores se asombran de ser no solo templos bien construidos, sino orientados también hacia puntos específicos en el mundo de los astros. A la misma vez está la famosa historia de la ciudad de la Atlántida, el cual es descrita como una ciudad avanzada que fue hundida por el mar
Y dentro de la transmisión oral se cuenta que cuando el ser humano comenzó a pecar con la idolatría, el Eterno envió como castigo de advertencia y apareció como un tsunami. Las aguas del océano hundieron una parte del mundo. La famosa ciudad de la Atlántida, que ya muchas personas desde la antigüedad conocían de esto, solamente son un testimonio que el ser humano antes del diluvio era muy inteligente, su conocimiento era muy avanzado, pero también tenían la capacidad de extraer energía de los astros, haciendo determinados actos que nosotros llamamos cultos específicos a estos seres que son fuerzas en la naturaleza, y ellos, al adorar a estos astros, lo que hacían era exactamente pecar en idolatría. Y el mundo entero, confiado en su conocimiento, en su avance en las ciencias, confiado en sus conocimientos, el ser humano buscaba obtener sus deseos y todo aquello que él quería o necesitaba, las buscó obtener a través de la idolatría, incluso yendo en contra del mandamiento del Eterno. Y en vez de acudir al Creador, buscaron acudir a la creación, adorando a lo creado en vez de adorar al Eterno. Las construcciones que hoy en día se llaman grandes construcciones de las civilizaciones antiguas, que hoy en día mucha gente las atribuye a extraterrestres y todo tipo de teorías que hay en el presente, fueron los mismos seres humanos que las construyeron en una época en la cual eran mucho más avanzados en ciencia e incluso en espiritualidad. Pero la raíz de la idolatría apareció en el corazón del hombre, con el mismo principio, buscando obtener aquello que ellos creen necesitar, o es posible que sí lo necesiten, pero no acudiendo al Creador. La transmisión oral también cuenta que hubo un momento en la historia en que la tentación tan fuerte hacia la idolatría bajó en el mundo, pero no se fue de manera completa. Hoy en día todavía hay idolatría en el mundo. La mayoría de esa idolatría es por falta de conocimiento. La mayoría de personas en el mundo hacen idolatría porque la aprendieron de sus padres y sus padres de sus abuelos y de sus ancestros. Y la mayoría no está tan apegado a esos rituales porque son solamente asuntos aprendidos. Pero el principio de la idolatría continúa, y es que buscando el mundo obtener sus necesidades, termina transgrediendo la voluntad del Eterno y pecando. Hoy en día, la mayoría de personas, para obtener dinero, por ejemplo, acuden a un brujo, a un espiritista, y lo mismo para obtener una pareja o para mantener la paz en su hogar, muchos para vengarse de sus enemigos. Mucha gente, en la ansiedad de obtener lo que ellos necesitan, dicha ansiedad los hace buscar no al Eterno, que es el dueño de todo, sino que corren a estos brujos espiritistas para que alguno le ayude, para obtener de ellos lo que buscan. Y se olvidan que el Eterno, el Creador del mundo, quien está sobre todo, Él es la fuente de todo. A Él tenemos que volver toda la humanidad, tal como era al principio, antes que Adán pecara, en donde había una conexión verdadera con el Eterno, con el hombre y su creación. Que sea la voluntad del Todopoderoso que nos ayude a entender este principio, y que Él sea nuestra principal adoración, porque Él, Hashem, el Eterno, Él es nuestro Creador y nuestro Dios. Muchas bendiciones a todos. Shalom.